Bueno, acá tenemos, bueno, no sé qué se modificó acá la presentación. Acá tenemos distintos vistas, perdón, son las mismas vistas, pero distintas especies. Creo que no hace falta aclararlo demasiado. Esto es de un perro, esto es de un cerdo, y acá tenemos en el caso de un bovino. ¿Sí? Son vistas bien rostrales de lo que sería el vértice de la nariz. Ahí están los orificios nasales, fíjense la forma de coma invertida que tiene un perro, un gato, esa es la forma de coma invertida, los típicos orificios, ¿sí? Bien redondeados como tienen los cerdos, y esto es la forma que tiene un rumiante, como también algo similar ocurre en el caballo. ¿Sí? Esto es el ala de la nariz, el ala, fíjense que el ala está de lateral en los carnívoros, ¿sí? Lo mismo pasa con nosotros, y algo que es muy interesante es que en el caso de los carnívoros, podríamos decir que casi con exclusividad, la nariz, el vértice de la nariz, se distingue de manera muy evidente de lo que sería el labio superior. Todo esto es el labio superior, esta parte de acá es el labio de arriba, el labio superior. La nariz se distingue bien del resto, ¿no es cierto? Porque está todo en la parte rostral, la nariz, la parte inicial de la cavidad bucal, digamos, de la boca, está todo en la parte rostral de la cabeza. En el caso de los carnívoros se ve bien, se distingue bien, se diferencia lo que es nariz por un lado del labio superior. Ahora fíjense qué es lo que pasa con los rumiantes, también pasa lo mismo con un caballo, también pasa algo más o menos similar con los cerdos. En el caso de los rumiantes y también en el caballo, está todo como junto, no se distingue dónde termina una cosa, dónde empieza la otra, ¿sí? Porque tiene como una estructura y un diseño muy parecido. Entonces, se hace difícil diferenciar, ¿no es cierto?, en estas especies, como también pasa en el caballo, dónde termina la nariz y dónde empieza el labio superior. Por eso se habla de plano nasolabial. El nasolabial implica que en el mismo plano, en el mismo lugar, está la nariz y también está el labio superior. Más allá que son independientes, ¿no? Son estructuras independientes, pero están como todas en el mismo plano, por eso tiene ese nombre, plano nasolabial. Se llama en la vaca, se llama también así en un caballo, en un pequeño rumiante. Bueno, en el caso del cerdo, como tiene esta forma discoide, o discoidal, ovalada, ¿ven? Que es bien ovalada, donde también está vinculado el labio superior con el ápice o el vértice de la nariz, eso se llama plano rostral, así se denomina, le dicen de esa forma. Bueno, eso es el aspecto clásico que tiene, ¿no es cierto?, un cerdo, ¿no? Bueno, esto lo queríamos mostrar porque es interesante. En el caso principalmente de los carnívoros, está muy bien marcado, y algo que también está presente en los pequeños rumiantes, en la vaca, pero sí en los pequeños rumiantes, hay como una hendidura, hay como un surco. Voy a borrar acá para ver si lo ven. Ven que hay como un surco, y sobre todo en la parte más ventral de lo que es la nariz, hay un surquito. Ese surco se llama filtrum. No tiene traducción esto, básicamente. No tiene traducción esto, filtrum. Bueno, eso es muy marcado en los pequeños rumiantes, inclusive se prolonga hacia el labio superior en los pequeños rumiantes. Y más aún en los rumiantes no tradicionales, como puede ser un camélido, un camello, ¿no es cierto?, o una llama, una alpaca y demás. Bueno, eso tiene que ver también con las posibilidades de que el animal mueva de manera independiente el labio superior, pero la mitad derecha por un lado, la mitad izquierda por otra. Eso le permite seleccionar mucho mejor el alimento. Por eso tienen ese labio como partido, el labio como separado, pareciera, el labio superior separado en dos mitades. Bueno, eso le permite al animal seleccionar mucho mejor lo que come. Bueno, el caballo no lo tiene ese filtrum, el bovino tampoco, el cerdo tampoco tiene ese filtrum, ¿no? Bueno, Profe, esto, sí. entonces el filtrum sería para que puedan hacer una mejor selección del alimento. Sí, pero a nivel de la nariz, digamos, esto la verdad que no sé cuál es el fundamento que tiene. Yo sé que en algunos casos se usa
este lugar, justamente se ubica ese lugar. Lo he visto hacer, la verdad que no sé si funcionó, tal vez porque el que lo estaba haciendo no tenía la práctica, pero sé que en el caso de los carnívoros, sobre todo en el perro, se suele usar eso con el objetivo de hacer acupuntura. Le clavan una agujita justamente en ese lugar y hacen un movimiento de la aguja tratando de estimular las vías respiratorias, las vías circulatorias, sobre todo cuando el animal está con algún grado de colapso cardiovascular durante una anestesia, que eso les puede llegar a pasar. Cuando hay una anestesia muy profunda, que por ahí reacciona mal a la anestesia y demás, el animal puede entrar en paro cardíaco, en paro respiratorio. Bueno, son situaciones que realmente nos complican mucho digamos, el trabajo veterinario, ¿no? Y bueno, sé que se usa ese lugar como para estimular determinadas vías nerviosas, intentando resucitar, si se quiere, en estas situaciones, digamos, de coma o de por ahí de colapso cardiovascular que puede haber durante una anestesia. Pero el objetivo que tiene a nivel, digamos, de condiciones normales, está más bien vinculado a la cuestión del olfato, ¿no es cierto? Bueno, estos animales de por sí, los carnívoros, sobre todo los perros, tienen una gran capacidad olfativa. Gran parte del día ustedes lo van a ver que están olfateando, es como la vía, el sentido primario que tienen, no es la vista, no es el gusto, ni tampoco el oído, es el olfato. En el caso de los perros, principalmente se orientan por el olfato, ¿sí? Tienen una cantidad enorme, una capacidad enorme, digamos, de percibir, ¿no es cierto?, moléculas en muy, muy baja concentración, y por eso son especialistas en el olfato, ¿no? Bueno, y bueno, me parece que tiene que ver con eso, la posibilidad, ¿no es cierto?, también de mover un poco también el ápice de la nariz, el vértice de la nariz, tiene que ver con esa hendidura que hay. En el caso de los pequeños rumiantes, que esa hendidura se prolonga bien hacia el labio superior, ¿sí?, le permite al animal mover como las dos mitades del labio superior de manera independiente. Eso lo van a ver en una chiva, ¿no es cierto?, en una cabra, en una oveja, en los camélidos, eso está recontra estudiado, sobre todo los camellos, las alpacas, las llamas, bueno, todos los sudamericanos y además los camélidos sudamericanos, africanos y demás. Bueno, eso le permite al animal mover de manera independiente el labio superior, la mitad derecha y de la izquierda, y seleccionar mucho mejor el alimento, ¿no? Pensemos en esos animales que muchas veces están en ambientes bastante inhóspitos, donde no hay una buena oferta de forraje y demás, entonces tienen que realmente seleccionar muy bien lo que comen, tratando de aprovechar los mayores nutrientes. Por eso que tienen esa capacidad. Bueno, algo que también es muy particular, de nuevo con esta especie, de nuevo con el equino, algo que tiene mucha cuestión también vinculada a esta especie, es una estructura que no está desarrollada en otro animal, sí la especie en sí, ¿no? Una mula, una burra lo tiene, digamos, todos los parientes cercanos del caballo tienen la misma estructura, pero no está presente en un perro, ni en una vaca, ni en una cabra, ni en un cerdo, demás, es lo que se denomina divertículo nasal, o divertículo de la nariz, o también llamado el falso ollar. Eso es un bolsillo, ya vamos a ver, es un bolsillo que no tiene un tamaño realmente muy considerable, puede caber aproximadamente el dedo índice de ustedes adentro de ese bolsillo. Es un bolsillo que externamente está tapizado por piel, internamente tiene mucosa, como tiene básicamente todo el sistema respiratorio, pero ese saco ciego, ese bolsillo, no conduce a ningún lado, no lleva a ningún lado, más que es un bolsillo ciego, es decir, que se prolonga hacia atrás, ¿sí? Se prolonga hacia atrás, ahora les voy a mostrar una imagen, y ese saco ciego, ese bolsillo, ese divertículo de la nariz o nasal, no se comunica directamente con la cavidad nasal, no tiene conexión interna con la cavidad nasal. Es un fondo de saco, un bolsillito,
que lo van a tener que también tener en cuenta en el momento de que ustedes quieran hacer, por ejemplo, un sondaje en el caballo. En el caballo ya vamos a estar estudiando que la forma más fácil y más directa de acceder al estómago de estos animales, el estómago de estos animales, Es por la es a nariz. través de una sonda que se ubica, se mete a través de la cavidad nasal. Entramos por la cavidad nasal, pasamos por la faringe, tenemos que ingresar al esófago en este caso, y esa manguera finalmente debería llegar al estómago. Bueno, para eso es que tenemos que acordarnos que si metemos en la manguera esa sonda y la introducimos dentro del divertículo nasal, esa manguera se van a dar cuenta que va a llegar hasta ahí, hasta el fondo, y no va a seguir su recorrido porque, lógicamente, es un bolsillo cerrado, un bolsillo ciego que no conduce a ningún lado. ¿Sí? Ya vamos a ver otra imagen para que lo puedan entender. Sí, ¿No se llama la sonda nasogástrica eso? claro, sí, nasogástrica. Entra Bien. por la nariz y llega finalmente al estómago. Eso se hace ¿por qué? Porque el caballo no puede vomitar. ¿Sí? Cuando hay algún problema digestivo, ya también lo van a estudiar todo eso, cuando hay un problema digestivo y hay una sobrecarga de ese estómago que se llena de líquido, se llena de contenido, el animal no puede evacuar fácilmente ese contenido excesivo. No es como nosotros o un perro que tiene un poco de sobrecarga a nivel del estómago y enseguida está vomitando y sacando todo ese contenido de ahí adentro. El caballo no puede hacer eso, ¿no? No puede vomitar. Entonces, piensen ustedes que este sondaje es realmente una práctica muy habitual y que no es complicada, que la van a poder hacer generalmente sin dificultad y que les genera mucho beneficio al animal, sobre todo cuando está padeciendo este tipo de problemas. Ustedes le están sacando ese contenido que el animal normalmente, naturalmente, no lo puede hacer, no puede vomitar, ¿sí? No puede sacar eso. Entonces, de ahí un poco la importancia también de conocer el diseño de la cavidad nasal, no solamente desde el punto de vista de la fisiología, de para qué sirve y demás, sino que también es una vía, una puerta de ingreso para hacer este sondaje, que como ustedes dijeron recién, se llama sondaje nasogástrico. En algunos libros lo van a encontrar con el nombre de sondaje nasoesofágico, pero es en definitiva lo mismo, ¿no? El objetivo principalmente es llegar al estómago y evacuar ese contenido. En algunas otras circunstancias, por ahí tiene también como propósito que ustedes administren a través de esa sonda, de esa manguera, le metan, por ejemplo, fluido para hidratarlo, por ejemplo, al animal, le metan líquido, agua mezclada con minerales y demás, o también meterle vaselina, cuando el animal tiene algún problema de que no puede, está como atrancado el contenido en alguna parte de su aparato digestivo, sobre todo el intestino, que suele también pasar, que queda en algún lugar del intestino, el contenido queda atascado y no puede pasar. Entonces, bueno, hay que tratar de purgar todo eso y por eso en muchos casos también se administra a través de esa sonda vaselina. Vaselina para tratar para que avance el contenido. Pero bueno, todo eso son las distintos, digamos, fundamentos de por qué se hace un sondaje nasogástrico. Y el sondaje nasogástrico se hace en el caballo. Si yo quiero entrar al estómago en un carnívoro, y bueno, generalmente se hace a través de la boca. Si quiero entrar al estómago en un bovino, voy a entrar a través de la boca. Bueno, en el caso del caballo, el ingreso se hace a través de la cavidad nasal. Ya lo vamos a ver en algunos cortes, vamos a ver algunas cuestiones, y también se pueden dar cuenta también en la práctica, cuando vean ahí en las clases prácticas, de por qué se ingresa por la nariz. Tiene que ver también con el paladar blando de los caballos, que es una estructura del aparato digestivo, es una estructura muy larga y que bloquea, digamos, de alguna forma las vías digestivas, y separa bien las vías digestivas de las vías respiratorias. Entonces se hace difícil ingresar por la cavidad bucal, ¿no? Aparte te mastica la sonda el animal, o sea, no es fácil, digamos, no se puede hacer salvo que el animal esté dormido. Si está dormido se puede intentar, pero en condiciones normales se hace el ingreso a través de la cavidad nasal. Ahora vamos a ver, creo que tengo algunas imágenes para mostrar. Entonces ese divertículo es una estructura propia del caballo. Está aproximadamente ahí como se las había dibujado, está más bien
vinculada a la parte dorsal y lateral del orificio nasal. Si ustedes van al orificio nasal y meten un dedo por ahí, bien arriba, en la parte más dorsal del orificio nasal, el dedo de ustedes va a llegar al fondo del divertículo nasal. Si se meten por acá abajo, no va a llegar al divertículo nasal, se van a meter dentro de la cavidad, se van a meter dentro de la cavidad. Por eso es que cuando uno hace un sondaje nasogástrico, se mete bien por el piso de la cavidad nasal, no por arriba. Si se meten por arriba, o se meten en el divertículo, o se van a meter entre medio de algunos cornetes, o algunas conchas nasales, y van a terminar rompiendo esos cornetes, y hay un sangrado que es bastante profuso, bastante masivo, ¿no? Uno se asusta por ahí la cantidad de sangre que empieza a salir de la cavidad nasal. Es una parte muy, muy irrigada, es decir, tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos. ¿Y por qué tendrá tanta cantidad de vasos sanguíneos en la cavidad nasal? ¿Qué les parece a usted? Y por lo que hablamos, forma de las funciones del sistema. Por las funciones, claro, porque tiene que producir moco, porque tiene que calentar el aire, o también en algunos casos tendrá que enfriarlo. Entonces todo por eso tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos, muchas arterias, muchas venas, y por eso cuando hay una inflamación o una lesión, erosiones de la cavidad nasal, ¿sí? Hay un sangrado. ¿A quién no le ha sangrado la nariz alguna vez? A todo el mundo le ha sangrado la nariz. Te golpea, lo primero que pasa es sangrado la nariz. Bueno, eso es porque hay una gran cantidad de vasos sanguíneos ahí adentro, ¿no? Bueno, esto le saqué una foto a un caballo posterior al ejercicio, donde se estaba recuperando después de haber corrido una carrera de trote, y ahí ven cómo después del ejercicio, ¿Ese es secreto, ¿no profe? es cierto? ¿Cómo? ¿Ese es secreto? ¿El caballo ese? No, no, sí, sí. Yo no estaba, o sea, el caballo se había muerto hacía décadas. Secretaria, decís vos, sí, Secretaria fue un caballo de carrera muy, muy importante, ¿no? No, esto fue en Villa María, un caballo de trote. No, Sí, yo un digo caballo. que hay un caballo famoso ahí en Córdoba que es secreto, que se llama así y es Ah, negro. no, entonces no. No, esto no, en Villa María, fue una época cuando iba a Villa María a las carreras de trote, y le saqué una foto después del ejercicio cuando se estaba recuperando el animal, y lógicamente cómo todavía se mantienen algo dilatados los orificios nasales. ¿Sí? Ven cómo están algo dilatados los orificios nasales, no tienen esa forma tan tal vez de coma invertida, sino que están más bien redondeadas, tienen un aspecto más bien redondeado, bueno, porque el animal todavía necesita, ¿no es cierto?, llegar a eliminar el dióxido de carbono remanente, necesita también acomodar su temperatura corporal, que eso también es parte de las funciones del aparato respiratorio, y sobre todo en algunas especies, como el caballo, también en los carnívoros, en el perro. ¿Quién no ha visto un perro también? A través del sistema respiratorio, el perro controla la temperatura corporal, el perro no puede transpirar, los perros no sudan, por eso jadean, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con el control de la temperatura corporal, que es algo también muy importante. Entonces el aparato respiratorio tiene otros roles, no solamente la parte del intercambio gaseoso, que eso sería lo más importante, ¿no? Pero también tiene otros roles que son muy, muy importantes, como es también en algunos casos el colaborar con la temperatura corporal, colaborar con el pH de la sangre. Eso ya lo van a estudiar en fisiología. No me quiero meter ahora en cosas que los va a confundir, pero el sistema respiratorio y un montón de otros sistemas que colaboran también con controlar el nivel de acidez o alcalinidad que tiene la sangre, y eso también es muy importante. Bueno, todo eso está vinculado también con el aparato respiratorio. Bueno, y acá tienen algunos musculitos, unos esquemas de algunos músculos que son los encargados de permitir dilatar los orificios nasales. ¿Ven? Hay un dilatador que está en la punta de la nariz, ¿sí? Tiene una gran capacidad de dilatar los orificios nasales, y eso también es una adaptación del animal al ejercicio, ¿sí? Permitir que ingresen grandes volúmenes de aire, que salgan grandes volúmenes de aire, tienen que ver con esa posibilidad de dilatar parte de lo que son las vías aéreas, los orificios nasales. Bueno, la cavidad nasal no se puede dilatar ni nada porque está encerrada en una caja ósea,
pero la faringe sí se puede dilatar, la laringe también tiene capacidad de dilatarse, la tráquea, bueno, se modifica un poco su diámetro, los bronquios también, ¿sí? Van a ver que hay posibilidad de que los bronquios se dilaten para que ingrese y salga también sin dificultad el aire, es decir, son todas cuestiones vinculadas a la fisiología, ¿no es cierto?, a la fisiología del sistema respiratorio. Acá tenemos algunos de los músculos que van a estar vinculados a esta posibilidad que tiene el animal de dilatar con gran capacidad, dilatar esos orificios nasales. ¿Sí? Los dilatadores, bueno, acá hay un músculo que se llama de esa forma, el músculo canino, dilatadores nasales. Bueno, todo eso tiene que ver con la adaptación a la capacidad de correr que tiene el animal, adaptación al ejercicio. Justamente ayer había una charla que no pude estar, y en realidad pedí el link para poder sumarme y nunca me lo mandaron, así que no pude participar, pero la dio un colega, un profesional que ya hace mucho tiempo que trabaja en la Universidad de Buenos Aires y que, bueno, es un reconocido profesional vinculado también con la actividad ecuestre, hípica, y que hablaba justamente, la charla lo quería ver por eso, era anatomía aplicada y funcional del aparato respiratorio, digamos. Por eso lo quería ver, pero al final no pude participar. Bueno, acá tienen un poquito el tema de lo que habíamos mencionado recién. Ahí está la disección, y acá está el esquema, donde está el divertículo nasal. ¿Ven? Divertículo nasal, ahí está el bolsillo, que está justamente vinculado con la parte más dorsal del orificio nasal. Si uno ingresa por arriba, bien por dorsal, se va a meter casi que sin errarle adentro del saco ese, que es un saco que por fuera tiene piel, con pelo, pero por dentro hay mucosa, hay una pequeña secreción ahí adentro, pero en general está bastante seco, no es algo que esté muy humedecido. Y ahí está también, aproveché algún caballo manso y le metí el dedo. Ven que el dedo, la punta del dedo, ven como deforma el divertículo nasal. Es un divertículo relativamente chico, no tiene más que alrededor de 6-7 centímetros de largo, no es muy profundo, y es un bolsillo. Ese bolsillo también, cuando el animal corre, es como que se colapsa, se pega, y eso también facilita, ¿no es cierto?, ampliar la vía de ingreso y de salida de aire. Para eso también estaría este divertículo nasal, para un poco colaborar con esa cuestión de permitir mayor dilatación de las vías aéreas, superiores, ¿no? Estamos hablando de las vías aéreas. Bueno, y acá tienen el sondaje, ¿no? Para que vean esto, es un esquema de este lado, la foto, y ahí está la maniobra, esa después lo van a aprender cómo se hace, pero acá hay que conocer un poco la anatomía y lo van a hacer sin problema. ¿Ven la manguera? Una manguera común, de esas transparentes, tiene que ser transparente para ver el contenido que sale, ¿no es cierto? No puede generalmente ser de color, pero es una maniobra relativamente simple, donde en muchos casos el animal no muestra resistencia, en otros casos sí, van a tener que tratar de sujetarlo de alguna forma y demás, pero bueno, la idea es que ustedes conozcan por dónde hay que ingresar, eso es lo que importa ahora, dónde vamos a tener que meternos, y hay que ir bien pegado al piso, ¿no es cierto?, bien abajo, en lo que sería esta parte del orificio nasal, en la parte ventral del orificio nasal, ingresar con la manguera, y la manguera tiene que ir bien pegadita al piso de la cavidad nasal. En el piso de la cavidad nasal hay un espacio, ¿no es cierto?, entre un cornete, entre una concha nasal y el piso, que eso se llama meato nasal ventral. Ese es el lugar donde tiene que ingresar la sonda para que pueda después finalmente llegar a la faringe. Si ustedes ingresan por arriba, se van a meter o en el divertículo, o se van a meter en otros meatos o en otros espacios que van a terminar rompiendo los cornetes, porque los espacios son menores, son más reducidos, inclusive no van a llegar hacia la faringe, van a terminar rompiendo todo. Entonces la idea es que ustedes al menos conozcan la anatomía, como para después en un futuro hacer esta maniobra lo más fácil posible, ¿no? Bueno, y ahí está un poco el objetivo, ¿no? Llegar al estómago, tal vez el esquema está
está como muy adelantado el estómago, no le han dejado casi lugar para los pulmones, pero bueno, ahí estaría entonces la sonda puesta dentro de, pasando por la cavidad nasal, pasando por la faringe, ingresando al esófago y finalmente entrando al estómago con el objetivo de que podamos evacuar ese contenido, ¿no? Sacarle el contenido o a veces administrar algún tipo de medicación. Bueno, esa es un poco la idea, ¿no? de ir conociendo para qué les sirve a ustedes. Acá tienen un montón de músculos, son todos músculos superficiales, músculos de la expresión, que se llaman así, músculos de la expresión facial, o músculos de la mímica, los músculos de la mímica que están muy desarrollados en nuestra anatomía, en el humano, por eso tenemos tantas expresiones en nuestra cara, pero bueno, muchos de estos músculos son los vinculados con los movimientos de los orificios nasales, con los movimientos de los labios, movimientos de los párpados, movimientos de las orejas, bueno, son todos músculos vinculados a lo que es la expresión de la cara, ¿sí? La expresión facial. Músculo funcionalmente importante, porque como dijimos recién, por ejemplo, este que está acá, el canino, es un músculo importante para la dilatación de los orificios nasales, el elevador nasolabial, ese que está ahí, permite, como dice el nombre, levantar los orificios nasales, también elevar el labio superior, bueno, hay un montón de músculos, acá hay otros músculos que intervienen en los movimientos de los labios, como el cigomático, de la comisura labial, bueno, todos estos músculos superficiales, todos esos músculos superficiales que tienen que ver con la expresión de la cara, la expresión facial, o los músculos de la mímica, están todos controlados, básicamente, por un nervio muy importante, que es un nervio que acá estamos viendo parte, ese cordón medio blanquecino, que acá también se ve, son ramas, ahí hay más ramas de esta, bueno, todas esas ramas en definitiva se terminan metiendo dentro de los vientres musculares. Esas ramas corresponden a un nervio muy importante, un nervio que, más allá que no sabemos mucho del sistema nervioso, pero es un nervio muy importante que se llama nervio facial. Ese nervio facial, parte de su recorrido lo hace también por debajo de la piel, entonces puede llegar a haber traumatismos de ese nervio, lesiones de ese nervio, y empiezan a haber manifestaciones clínicas que pueden ser diferentes dependiendo de la especie también, eso hay que aclararlo, pero hay problemas, digamos, del control de los músculos de la expresión de la cara. Ese nervio facial es un nervio que tiene un montón de otras funciones, no solamente controla músculos de la expresión facial, pero ahora como estamos viendo un poquito esa musculatura, ¿ven? Acá está el elevador del labio superior, bueno, hay un montón de músculos, ¿no? Pero en definitiva todos esos músculos de la expresión facial o de la expresión o la mímica, que son músculos para el movimiento de labios, collares, párpados, orejas y demás, todos esos músculos están controlados por ramas de este nervio, del nervio facial. ¿Sí? Por eso, si hay una lesión, pueden haber ciertas parálisis, ¿no es cierto?, de estos músculos. Los músculos dejan de moverse, y si se dejan de mover, el animal no puede tal vez mover con normalidad los labios, puede tener alguna manifestación a nivel de los collares, se le tuerce el hocico, puede tener los párpados medio cerrados, o a lo mejor no puede mover la oreja con facilidad. Bueno, todo eso tiene que ver con parálisis, ¿sí? Parálisis de este nervio y los músculos que controlan. Bueno, ahí tenemos la misma imagen. Ven, ahí está el dedo metido dentro del divertículo nasal. Ahí está el fondito del saco, ese bolsillo, ven la forma que tiene, es bien un bolsillito, y ese bolsillito está justamente ubicado acá. Acá estaría en el borde, queda pegado, ¿sí? Internamente la mucosa queda pegada al borde del hueso, no sé si se entiende esta imagen. Acá tenemos, esto es parte del hueso, vamos a hacerlo de otro color. Esto es parte del hueso incisivo, por eso la importancia también de repasar un poquito esos huesos con los profes en los prácticos. Esto es parte de del hueso incisivo, ahí se ven los dientes incisivos, ¿ven? Ahí hay dientes incisivos superiores.
todo esto corresponde también al hueso incisivo, y ahí arriba, a dorsal, esto es hueso nasal. Hueso nasal, y este es el incisivo. Bueno, justamente en el lugar donde se juntan los dos huesos, este vértice se llama escotadura nasoincisiva. ¿Sí? Escotadura es, bueno, para escribir con esto, escotadura nasoincisiva. Ese es el nombre que tiene. Bueno, quedó en un color que tal vez no se vea bien. Escotadura nasoincisiva. Bueno, en esa escotadura es donde coincide justamente el divertículo nasal del caballo. ¿Sí? Acá es donde va a quedar, si ustedes tocan, van a tocar el incisivo acá abajo y acá arriba el nasal. Y se toca la escotadura, todo eso se toca, sin dificultad. Bueno, ahí es donde está ubicado el divertículo nasal del caballo. Algo también importante, fíjense acá cómo se ve la transición. Se ve la transición entre la piel que está lógicamente recubriendo por fuera los orificios nasales, donde hay pelos, que hay pelos también táctiles, todos esos pelitos largos que están ahí son importantes, son pelos que tienen una gran inervación, es decir, tienen control, digamos, contacto con sensores que le permiten al animal también tener percepción, perdón por la tos, estoy medio complicado, tener percepción del ambiente que lo está rodeando. Por eso es que aparecen esas especies de bigotes que tiene el animal alrededor de los orificios nasales. Lo tiene un perro, lo tiene un gato, lo tienen los caballos, lo tienen, bueno, esos pelitos que están ahí son pelos sensoriales, pelos táctiles que son importantes, ¿no? Que estén ahí justamente. Entonces, bueno, tenemos la piel tapizada por pelos, ¿no es cierto? Que puede tener más o menos pelos también dependiendo de la especie. Y también es importante remarcar que entre la piel y la mucosa, que ahí se ve de color rosada, ven eso que está ahí adentro, ya estamos en el interior de la cavidad nasal, esto es la cavidad nasal, la parte más craneal o rostral de la cavidad nasal, donde se ve la mucosa de color rosada, justamente ahí en el piso, entre piel y la mucosa, vamos a encontrar, donde está marcando la flecha, no se ve justamente muy bien, vamos a estar encontrando el orificio de desembocadura, no sé por qué no puedo borrar, está. El orificio de desembocadura de un conducto que termina en la cavidad nasal. Justamente ahí, ven, ahí está la maniobra, fíjense qué fácil se pueden dilatar los orificios nasales en esta especie, ¿sí? Justamente eso también es una característica que nos permite evaluar mucho mejor, podemos observar un poco mejor ahí adentro, por lo menos las partes más craneales o rostrales de la cavidad nasal, cosa que es difícil de hacer en otra especie, ¿no? Se puede dilatar bastante los orificios nasales y podemos ver ahí adentro un poquito si está el color normal, si hay lesiones, si hay secreción anormal y demás. Bueno, y también podemos evaluar y ver sin problema este orificio de desembocadura de un conducto que viene desde el ojo, desde las vías lagrimales. Por eso se llama nasolagrimal. Debería llamarse al revés, ¿no? Porque comienza desde la zona de donde se produce la lágrima y desemboca en la nariz. Debería llamarse lágrimo nasal en vez de nasolagrimal. Bueno, pero es así el nombre que tiene. Ahora vamos a ver un esquema, creo que lo tengo por ahí. Ese conducto, ¿sí?, permite que la lágrima que se produce a nivel de lo que es la órbita, donde está el ojo, que lubrica, que nutre y demás, esa lágrima, una vez que cumple todos sus roles, principalmente de lubricación, de barrido de la superficie del ojo, y también de nutrición de una parte de la estructura del ojo, esa lágrima después abandona ese lugar y va a drenar a la cavidad nasal. Va a drenar a la cavidad nasal. Por eso cuando hay un exceso de lágrima, por ahí, cuando hay un exceso, hay una cantidad importante también que chorrea por la cavidad nasal.
En el caso particular de algunas especies, bueno, sobre todo en nuestra especie, en muchos casos la lágrima empieza a rebalsar sobre los párpados, ¿no es cierto? Y cae sobre la superficie de la cara. Pero a su vez también se nota que hay mayor cantidad, ¿no es cierto?, de lágrima que abandona, ¿no es cierto?, la cavidad nasal. Es como que chorrea también por la nariz. Bueno, eso en definitiva es porque está funcionando bien este conducto nasolagrimal que permite evacuar esa lágrima. Esa lágrima normalmente llega a la cavidad nasal y ahí se evapora y también colabora en parte con la humedad que se le agrega al aire, ¿no? Esa lágrima también cumple ese rol un poquito de aportar algo de humedad a la cavidad nasal. Y es una vía de escape normal, ¿no? La lágrima tiene que abandonar la superficie del ojo una vez que lubricó, nutrió y demás, porque si no irrita la superficie del ojo. Bueno, no sé dónde lo tenía la imagen. Ah, acá está. Bueno, ahí tienen, ¿ven? Este sería el conducto. Es un esquema, esto es un dibujo sacado de uno de los libros de anatomía. No se usa mucho este libro, es medio complicado por ahí la forma como está plasmado. Pero bueno, ahí tienen, esto está presente en todas las especies. Yo puse el caballo porque por ahí es más fácil de ubicar la terminación, ¿no? La terminación del conducto. En un bovino no es fácil de verlo, porque no se puede dilatar bien la nariz. En un perro y en un gato no desemboca exactamente en el mismo lugar que lo hace en un caballo, sino que está más bien vinculado al pliegue alar, a esa ala que tiene la nariz, bueno, pero también lo tiene, digamos, también lo tenemos nosotros, ¿no? Entonces ahí está la glándula lagrimal. ¿Ven? Esto se ha cortado la calavera, se ha cortado el hueso, se ha sacado una parte del hueso frontal, se ha sacado parte del hueso cigomático, bueno, son huesos digamos, de la calavera, y ahí por debajo aparece la glándula lagrimal, ¿sí? Una glándula que produce